Good afternoon, everyone, and welcome to our lecture by Attorney General Eduardo Montealegre of Colombia. It's a great privilege to have him here to discuss the role of Colombia's court, including its constitutional court, in the promotion and interpretation of international law in the transitional justice process. I think as many or all of you know, Colombia is currently involved in what I think is the world's most interesting and exciting transitional justice effort. President Santos and his government are doing what is really a Herculean job of ensuring that Colombia is able to fulfill its responsibilities both in ensuring peace and in ensuring justice and accountability in that context to resolve the half-century-long conflict with the FARC and other non-state armed groups. Now, we were privileged earlier this year to hear from Professor Klaus Kress of the University of Cologne about the particular challenges presented in this context by Colombia's status as a party to the Rome Statute and the International Criminal Court. And today we are going to be discussing the role of the Colombian courts themselves in contributing to this process. The Colombian Constitutional Court, as you know, is a very esteemed court internationally. It has handed down a number of very important opinions, including important opinions relating to the interpretation of international humanitarian law and human rights law. Now, there's no better person to discuss the role of the Colombian courts in international law in the transitional process than our guest today, Eduardo Montealegre, the Attorney General of Colombia. Prior to taking his current role as the public prosecutor of Colombia in 2012, he was Deputy Inspector General of Colombia from 1997 to 2001, which is an office charged, among other things, with protecting human rights in the country. And then he served as Associate Justice and Chief Justice of the Constitutional Court from 2001 to 2004. He's the author of leading publications in the fields of constitutional law and criminal law. He's received numerous academic honors and recognitions. He's lectured for over 15 years at his alma mater university, the Universidad Externada de Colombia. So please join me in welcoming Attorney General Eduardo Montealegre. Muy buenas tardes. Good afternoon. Quiero expresar en primer lugar un agradecimiento I would like to a Sara express Cleveland, first my greetings to you, directora del Instituto de Derechos Humanos de Colombia, y a su equipo, the Director of Human Rights and her team, lo mismo que a la Asociación de Derecho Internacional de la Universidad de Colombia and the Association of Human Rights for the University of Columbia, y a Alexandra Montealegre por la invitación and a Alexandra participar Montealegre because she invited me here en esta conferencia sobre derecho internacional y to this proceso meeting de paz en about Colombia. international rights. En los últimos 70 años, In the last 70 years, después de la Segunda Guerra Mundial, after the Second World War II, se han producido varios procesos de justicia transicional en el mundo various processes of transitional justice have had arisen in the world, que se caracterizan por lograr and they are characterized because they want to achieve unos mecanismos de transición de la transition paz, mechanism de towards de peace, los conflictos armados hacia la consecución de la paz y de to transiciones resolve the armed conflicts in a peaceful manner, y de transiciones de la dictadura a la democracia.
and transition from dictatorship to democracy. Si miramos los conflictos transicionales de las últimas épocas, If we look at the transitional conflict of the last times, podemos we can see, entender we can understand que siempre that always hay en estos casos de justicia transicional that there is unas always in colisiones this transitional justice entre dos derechos fundamentales como Two son fundamental el de rights. la justicia y la paz. between justice and peace. Si examinamos cuál es el fundamento constitucional de la justicia transicional en las últimas décadas, If we understand what is the core of the transitional justice in the last decade, encontramos que siempre en el fondo de las justicias transicionales se encuentra una colisión we can find that at the bottom of the transitional justice there is a coalition entre el derecho a la justicia y el derecho a la paz. between the right to justice and the right to peace. El primer punto entonces para entender conceptualmente y desde el The punto first de point vista to- constitucional The first point to understand, since a constitutional point of view, los mecanismos de justicia transicional the transitional justice mechanisms es entender cómo resuelven los tribunales constitucionales en el mundo is to understand how the tribunals in the world look or seek to solve the case. y los tribunales internacionales en materia de derechos humanos, And international tribunals in human rights matters. los conflictos entre derechos fundamentales o entre derechos al interior de un tratado internacional. The conflicts between human rights and internal disputes. El Tribunal Constitucional Europeo, If the European Constitutional Tribunal que más ha desarrollado las herramientas para resolver colisiones entre derechos, es el Tribunal Constitucional Alemán. the German Constitutional Tribunal is the one that has worked the hardest to solve and achieve all these results. En un caso fallado hace varias décadas, In a case that was closed a few decades ago, conocido en Alemania como el caso de los soldados de Levac, known in Germany as the Televac soldiers, el Tribunal Constitucional resolvió el siguiente caso. the Constitutional Tribunal resolved the following case. La televisión alemana The German television estaba produciendo un documental was producing a documentary donde narraba y explicaba where it was narrating and explaining cómo se había producido años atrás how it was produced years ago, la muerte de 4 soldados en el sur de Alemania, the death of 4 soldiers in the south of Germany, quienes habían sido muertos por un grupo terrorista who were killed by a terrorist group que pretendía robar munición para cometer más atentados. that pretended to rob or to steal ammunition to keep attempting some terrorist attacks. Por la muerte de esos soldados fue condenado un ciudadano alemán. For this case, one German citizen was found guilty. Fue condenado un ciudadano alemán que se encontraba privado de la libertad This person that was found guilty had been deprived of his freedom. y a puertas de conseguir una sentencia por pena cumplida. And he was to be sentenced in the following days. En ese momento, el ciudadano interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional alemán At this point, the accused attempted to appeal before the German court con la finalidad de que el tribunal ordenara la no publicación, que no se publicara ni editara
el video sobre los soldados de Levash, to have some relief injunction to avoid the publishing of this video of the Levack soldiers, porque si se llegara a publicar ese documental se podría afectar la resocialización de esa persona que ya había sido condenada. since publishing this video could affect the capacity to resocialize of this one person that had already been sentenced, and the Levack soldiers themselves. En ese momento, el Tribunal Constitucional resolvió una colisión entre el derecho a la resocialización de la persona condenada frente a la libertad de prensa y de información de la televisión alemana y de los ciudadanos alemanes. At this moment, the Constitutional Court decided this tension between the right of this person, his individual right, to re-socialize in community, and the collective rights of the people to see and to know what had happened in the Levack scenario. El punto central era determinar cuál de los dos derechos iba a prevalecer en el caso concreto para resolver la colisión. In this case, the idea was to see which right prevailed over which other for the Constitutional Court to determine which right would trump the other. Si prevalecía el derecho a la resocialización sobre la libertad de prensa o la libertad de prensa sobre el derecho a la resocialización. Whether it was his individual right to resocialize or the collective right of the freedom of the press. En este caso, el Tribunal Constitucional alemán partió del principio de que en teoría de derechos fundamentales no podemos hablar de prevalencia de un derecho constitucional sobre otro derecho constitucional, sino que tenemos que acudir para resolver el conflicto a una teoría de la ponderación. In this case, the court decided that there was no reason why one right should trump the other a priori, but rather that constitutional rights had to be pondered between each other. En este caso, dadas las circunstancias particulares y después de un ejercicio de ponderación, el Tribunal Constitucional alemán encontró que para el caso particular el derecho a la resocialización precedía y tenía más peso que el derecho a la libertad de prensa. In this particular case, after weighing both rights together, the Constitutional Court decided that the individual right to resocialization was more important than the freedom of the press. Ponderó entonces el derecho fundamental a la resocialización y ordenó a la televisión alemana que no se publicara el documental porque de publicarse podría existir una afectación grave del derecho a la resocialización del imputado. The court thus precluded German television to air this documentary because it could gravely affect the constitutional rights of the accused. En este caso particular, el Tribunal Constitucional consideró que como la noticia era una noticia antigua y no actual, para el caso particular hizo prevalecer del derecho a la resocialización sobre la libertad de expresión. The court considered that since the documentary referred to a past situation that didn't have any relevance at the present moment, then there was no point in affecting the accused's rights, but rather to protect his right to resocialize after he had been sentenced. Este caso de los soldados de Levack fallado por el Tribunal Constitucional es un precedente muy importante para resolver los conflictos que se presentan en el marco de las justicias transicionales entre el derecho a la justicia y el derecho a la paz. This is a very important case law when it comes to ponder two rights that might collide, particularly in transitional situations where you have the right to peace and the right to justice having a collision against each other. El problema que se plantea es el siguiente. The problem which I want to suggest is the following. En las justicias transicionales, como el caso de la justicia colombiana, In cases of transitional justice, such as the case of Colombia, donde se han cometido más de 500.000 graves violaciones a los derechos humanos en el conflicto armado,
where there have been over 500,000 grave human rights violations in the context of armed conflict. Y donde existen más de 6 millones de víctimas del conflicto armado en los últimos 50 años en Colombia. And where there are over 6 million victims due to armed conflict in the last 50 years in Colombia. Hemos acogido un modelo de investigación centrado en máximos responsables, We have chosen a system of prosecution which is focused on those most responsible for the most serious crimes. y un modelo de selectividad que solamente va a investigar las más graves violaciones a los derechos humanos, And a model that has prosecutorial discretion for us to choose the gravest forms of crimes, especialmente los delitos de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad, es decir, los delitos de competencia de la Corte Penal Internacional. particularly those crimes under the jurisdiction of the International Criminal Court, that is genocide, crimes against humanity, and war crimes. ¿Cómo podemos entender entonces que en un conflicto armado de más de 50 años, donde se han cometido más de 500.000 graves violaciones a los derechos humanos, donde han existido además más de 6 millones de víctimas y más de 50.000 personas combatientes y actores del conflicto, podamos reducir la investigación a los máximos responsables y solamente a los delitos de competencia de la Corte Penal Internacional? How can we then understand in this prolonged armed conflict for over 50 years that has had over 6 million victims and more than 500,000 breaches of human rights, that we will choose to center our criminal prosecution only on those most responsible for the most serious crimes? ¿Cómo hacemos para compatibilizar este modelo de justicia transicional con un deber de investigar, acusar y juzgar todas las graves violaciones a los derechos humanos consagradas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y en la Convención Americana de Derechos Humanos? How then do we make our system compatible with the obligation to prosecute and the obligation to administer justice as enshrined in the Inter-American Convention of Human Rights and other international instruments? La pregunta que surge ¿es violatorio del deber de investigar, acusar y juzgar todas las graves violaciones a los derechos humanos un modelo de investigación que solo se centra en máximos responsables y que solo selecciona algunas de las más graves violaciones, específicamente las de competencia de la Corte Penal Internacional? The question then is whether a model that decides only to prosecute and select those cases that are the gravest crimes and those most responsible for these crimes, would such a system be in breach of international obligations to prosecute? El hilo conductor para dar respuesta a esta pregunta está en la teoría jurídica del derecho contemporáneo y más exactamente en la interpretación del carácter que tienen las normas de derecho fundamental en las constituciones modernas. In order to answer this question, we must go to the jurisprudence that we can find in modern constitutional law and modern constitutional theory. Hay una discusión supremamente importante y relativamente reciente en la teoría del derecho, como es la distinción en las estructuras de las normas entre normas con característica de principios y normas con características de reglas. We should bear in mind that this rather modern notion in legal theory that distinguishes between those norms that have the structure of a rule and those that have the structure of a principle. Una distinción y una polémica que han desarrollado en las dos últimas décadas dos grandes juristas como Ronald Dworkin en el mundo anglosajón y Robert Alexy en el mundo alemán. This academic discussion has been led principally by Ronald Dworkin in the Anglo-Saxon world and by Robert Alexy in the continental world.
Las normas con estructuras de principios se caracterizan porque son normas indeterminadas, Those norms that have the structure of a principle are characterized by the fact that they are indeterminate. de textura abierta, They have an open texture, que no tienen un supuesto de hecho y una consecuencia determinada. they do not have a presupposed factual situation and a determined consequence. La mayoría de las normas de derechos fundamentales de las constituciones y de derechos humanos en los tratados internacionales tienen la estructura de principios. Most of the rules enshrining constitutional rights and human rights have the structure of principles. Las otras normas que tienen estructura de reglas se caracterizan porque tienen unos supuestos de hechos y unas consecuencias determinadas, y es la estructura de normas que caracteriza la mayoría de las normas de los ordenamientos legales. Now, the majority of rules in legal systems have the characteristics and the structure of rules. That is, they have a presumed fact and a determined legal consequence given that fact. La gran importancia de esta distinción tiene que ver en la forma como se resuelven las colisiones y la forma de interpretación del derecho según se trate de normas con característica de principios y de normas con estructura de reglas. The importance of this distinction is that it allows us to resolve situations of collusion of legal rules, be them rules or principles according to their own structure. La forma como aplicamos el derecho cuando se trata de normas con estructura de reglas es el mecanismo de la subsunción, y los conflictos y la interpretación se resuelven, como diría la teoría anglosajona, en el todo o nada. Una vez cumplido un supuesto de hecho, necesariamente tiene que tener una consecuencia. The way by which we solve collision of rules is by one trumping the other. That is, one assuming that the legal consequence that manifests once a specified fact occurs. And then the solution is absolute. Once given the specific fact, the legal consequence established must prevail. En cambio, cuando se trata de resolver colisiones entre normas con estructuras de principios, el mecanismo para resolver la colisión es el de la llamada ponderación de derechos. However, when it comes to constitutional rules that have the structure of a principle, we must solve this by means of pondering these two principles. En este mecanismo de ponderación no se le da prevalencia a una norma sobre la otra, todas tienen igual validez, solo que en el caso particular hay que hacer un ejercicio de sopesamiento, de pesar los derechos que se encuentran en conflicto. Pondering constitutional rights allows us not to choose one absolute factor over the other and have one constitutional principle trump the other, but rather to weigh different values in a given circumstance. El deber de investigar, acusar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos que se encuentran en los tratados internacionales es una norma que tiene estructura de principios y por lo tanto cuando entre en colisión con otros derechos puede ser objeto de una ponderación. The duty to investigate and prosecute international instruments has the structure of a principle, and so it is subject to being weighed and pondered when it colludes with other fundamental rights. El caso más reciente en el sistema interamericano de los derechos humanos, donde se sostuvo la tesis de que este deber de investigar, acusar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos es una norma que tiene estructura de principio y por lo tanto puede ser objeto de ponderación, fue el caso de El Mozote versus El Salvador. The most recent decision in the inter-American system that refers to this particular situation where the duty to investigate and prosecute may be weighed is the case of El Mozote in El Salvador, the El Mozote massacre. Tradicionalmente,
toda la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos en materia de amnistías se habían producido en procesos de dictaduras y en algunos casos de tránsitos de las dictaduras a la democracia. In general, it is fair to say that most of the case law of the Inter-American Court of Human Rights that relates to amnesties and preclusions of wrongfulness relates to situations of dictatorships and transition to democracy. La Corte Interamericana de Derechos Humanos había tomado decisiones muy importantes en los casos de las amnistías del Perú, de Chile, de Brasil y del Uruguay, donde había considerado que las amnistías incondicionadas eran contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos porque violaba el deber de investigar, acusar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos. The most prominent decisions regards to the case of Chile, Peru, Brazil, and Uruguay, where the Inter-American Court had already held that the blanket amnesties in these countries was in breach of the duty to investigate and prosecute human rights abuses. El gran aporte de la sentencia del Mozote versus El Salvador del 25 de octubre del 2012 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la de que hace un giro muy importante en materia de fijar los alcances del deber de investigar y acusar cuando nos encontramos propiamente en contextos de justicia transicional y en el tránsito de un conflicto armado a una situación de paz. The novelty behind the El Mozote decision is that it gave particular consideration to transitional justice situation, and it allowed for the obligation to prosecute and investigate to be pondered in transitional justice situations. La importancia de esta decisión es que en un voto concurrente, 5 jueces establecieron que el deber de investigar, acusar y juzgar era una norma con estructura de principios y por lo tanto podía ser ponderada y restringida. It is very important that in a separate opinion, 5 judges considered that the duty to investigate and prosecute was a rule with a structure of a principle and thus could be pondered. Pues bien, cuando hablamos de un modelo de justicia transicional centrado en la investigación de máximos responsables y aplicando criterios de selectividad, lo que estamos haciendo es aplicando un ejercicio de ponderación en el cual estamos restringiendo en cierta forma el derecho a la justicia con la finalidad de optimizar el derecho fundamental a la paz. This means that when we concentrate our criminal prosecution only on those most responsible for the most serious crimes, we are pondering the right to the administration of justice, so we can give prevalence to the right to peace, and thus solve this collusion between the right to justice and the right to peace. El problema que existe entonces es que debemos restringir el derecho a la justicia, restringiendo o disminuyendo las penas que se van a imponer por graves violaciones a los derechos humanos y seleccionando el universo de las graves violaciones a los derechos humanos que se van a investigar con la finalidad de la consecución de la paz. What's true is that we will be restricting the right to justice, and in the sense that we will be diminishing the amount of criminal sentences and criminal punishment in order to search for peace. ¿Cómo vamos a lograr ese equilibrio entre justicia y paz? ¿Cómo vamos a lograr una reducción del derecho a la justicia en aras de la paz sin sacrificar desproporcionadamente los derechos de las víctimas a verdad, justicia y reparación? The challenge is to strike a balance between these two rights without sacrificing unevenly the rights to victims to truth, justice, and reparation. Ese equilibrio vamos a conseguirlo en el proceso de paz colombiano aplicando
varios estándares y modelos de investigación y juzgamiento que ha utilizado el derecho penal internacional y que han utilizado la Corte Penal Internacional y los tribunales penales especiales como el de Yugoslavia y el de Ruanda. This balance in the case of Colombia will be achieved by taking forms of criminal liability directly from the standards of international criminal law. We will take those forms of liability of international criminal tribunals and use them for the Colombian armed conflict and thus satisfy international standards. El primer elemento, la primera herramienta de trabajo conceptual es la teoría del hecho total. The first legal tool that we will use is what the German doctrine would call the entire fact. La teoría del hecho total es un concepto que ha sido desarrollado ampliamente por el derecho penal internacional de la dogmática alemana. This concept has been developed by German criminal jurisprudence. La teoría del hecho total está vinculada a un concepto muy importante como es el concepto de los llamados delitos de sistema. The concept of the complete fact is linked with what we call crimes of system. Los delitos de sistema se caracterizan porque estamos frente a violaciones masivas a los derechos humanos a gran escala y producto de una gran coordinación y delitos cometidos por organizaciones y aparatos organizados de poder. Crimes of system are characterized by the fact that they are perpetrated by large criminal organizations, that they are perpetrated according to a specific policy, and that they are very high in complexity. Tenemos entonces que a partir del hecho total, el derecho penal internacional abandona las estructuras tradicionales de imputación del derecho penal tradicional que habían estado centradas siempre en el hecho individual. The criterion to prosecute what we call this complete fact deviates from the traditional idea of prosecuting individual facts and rather allows us to prosecute criminal organizations and complex crimes as a whole. El punto es entonces cómo insertamos un hecho individual en un hecho total cometido a gran escala y con una gran coordinación, es decir, cómo insertamos el hecho individual en violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos. The challenge then is how we conceive individual facts happening in the context of large and complex criminal activity and grave human rights abuses. Lo importante entonces no es solo mirar el hecho individual, por ejemplo, un caso de reclutamiento forzado o un caso de violencia sexual en el conflicto, sino que lo fundamental es cómo insertamos ese hecho individual en una política sistemática de violación a los derechos humanos. What's important is then how we conceive an individual fact, for example, of child recruitment, and how we prosecute this as a matter of child recruitment policy within complex criminal organizations. Es decir, lo importante es cómo introducimos o analizamos un hecho individual como parte de un gran sistema. The challenge is how to understand individual crimes as conceived in large, complex criminal systems. La segunda herramienta aplicable o traída del derecho penal internacional, fundamentalmente de la dogmática alemana, es el criterio de la doble imputación. The second legal tool that we are using from German criminal jurisprudence is the idea of double indictment. El concepto de doble imputación implica que, en primer lugar, el destinatario de la imputación es una organización y que una vez hecha la imputación de la grave violación de los derechos humanos a la organización,
hay que hacer una imputación individual, es decir, mirar la relevancia del caso particular o el papel del sujeto dentro de la organización. The gist behind double indictment, according to German criminal law, is that we will simultaneously indict an organization for a particular policy, while at the same time we will indict those individuals that have perpetrated individual facts, individual crimes. El concepto de doble imputación implica entonces que en primer lugar el destinatario de la imputación es la organización, el aparato organizado de poder, a quienes se le imputan en primer lugar las violaciones sistemáticas y generalizadas y masivas a los derechos humanos. This means that the first subject of our accusation will be not the individual person, but rather the criminal organization, which has been perpetrating grave human rights breaches. Este modelo de la doble imputación entonces implica que la investigación tiene que centrarse en primer lugar en determinar cómo es la estructura de la organización, casi que al nivel como un ingeniero determina cómo funciona una máquina, cómo funcionan sus tuercas, cómo funcionan sus tornillos y cómo están coordinadas entre sí. This means that the prosecutor, when firstly indicting the organization, is almost like an engineer who looks at a machine with its cogs and screws and determines exactly how that machine works. Una vez que se ha determinado cómo es la estructura de la organización, o sea, imputación a la organización, tenemos que determinar el papel que ha jugado el individuo en la estructura de la organización. Once we understand the way by which the organization works, the criminal organization works, and we understand its policy, then we must understand what role do the individuals play in this larger context. Tenemos entonces que el concepto de doble imputación está estrechamente ligado con el concepto de la teoría del hecho total. This means then that the notion of double indictment is strictly connected with the notion of those complete facts. En conclusión, tenemos que mirar el hecho individual como parte de un sistema y luego tenemos que analizar la conducta del sujeto en particular, no solamente dentro de la estructura de la organización, sino también frente al hecho total. This means, in conclusion, that we must firstly understand both what the role of the individual is in the larger scheme of the works of the criminal organization, and then we must understand how this individual fact plays a part in the bigger role and the bigger scheme of the organization, so we can indict both. Este concepto de doble imputación es el modelo de investigación y acusación frente a violaciones masivas a los derechos humanos que más se compatibiliza con el sistema interamericano de derechos humanos. The doctrine of double indictment is one that is better compatible with the obligations for the administration of justice according to the Inter-American System of Human Rights. Fundamentalmente se debe entender como un desarrollo de una de las medidas de reparación integral que ha desarrollado básicamente la jurisprudencia de la Corte Interamericana, como es la garantía de no repetición. It should actually be understood as a development on the obligation to afford reparations for victims of human rights violations, particularly the guarantee of non-repetition. Esto implica que, más importante que la investigación del caso particular e individual, es lograr la desarticulación de la estructura que ha producido las graves violaciones a los derechos humanos como garantía de no repetición. What I mean is that it's more important to terminate the criminal organization, to dismantle the criminal organization, rather than achieve individual convictions. El otro elemento y la otra herramienta fundamental para lograr el equilibrio entre justicia y paz es el de enfocar la investigación en los máximos responsables. The third tool that we need in order to comply with these international obligations is to center our prosecutions on those most responsible for the most serious crimes.
Cuando hablamos de violaciones masivas a los derechos humanos, una de las características más importantes es la de que las estructuras de imputación giran fundamentalmente en torno al incumplimiento de deberes de vigilancia del superior sobre el inferior. What we must keep in mind is that when it comes to complex and massive human rights breaches, forms of liability turn around the superior responsibility in organized structures. Si ustedes observan la estructura del artículo 28 de la Corte Penal Internacional, encontrarán que es una estructura donde la responsabilidad básicamente se determina por el incumplimiento de los deberes de vigilancia del superior sobre el inferior. If one looks at Article 28 of the Rome Statute, one notices that it's a form of liability centered on the lack of vigilance played by the military superior over his subordinates. ¿Cuál es el concepto de máximos responsables que se ha utilizado en la jurisprudencia internacional? What is the concept of the most responsible for the most serious crimes in the international case law? Debemos anotar que el concepto de máximos responsables es un concepto que se ha utilizado desde hace 70 años, cuando se empezaron a gestar los procesos de justicia transicional después de la Segunda Guerra Mundial. We must note that the idea of distinguishing between those most responsible and those less responsible in transitional situations goes back to transitional justice situations after the Second World War. Es un concepto que se inicia en los tribunales, en el Tribunal de Nuremberg y en los tribunales de el lejano Oriente. It is originally devised in the Nuremberg tribunals and those in the Far East. Si hacemos un resumen de cuál es el concepto actual en el desarrollo de la jurisprudencia internacional sobre el concepto de máximos responsables, diríamos que podemos reducirlo a dos grandes tendencias. If I were to summarize what it means and to explain what it means in modern jurisprudence to be most responsible for one of the most serious crimes, we would conclude that it has two different characteristics. En primer lugar, para determinar el concepto de máximos responsables podemos mirar cuál es el papel que juega el sujeto en la estructura de la organización. Firstly, we must look at the role that the individual plays in the structure of the organization. Si partimos de un principio de doble imputación, donde el destinatario de la imputación es la organización, pues para determinar quién es máximo responsable es fundamental analizar la estructura de la organización, cómo era su estructura jerárquica, cómo era su organización y cómo se desarrollaban las políticas generales y las líneas de mando. If we use a mechanism of double indictment, as I was mentioning, then it is of utmost importance that we understand the dynamics of the organization, its hierarchy, and its internal policies. Si acudimos a un concepto restringido de máximos responsables, teniendo en cuenta cuál es la posición del sujeto en la estructura de la organización, en el caso colombiano frente a la insurgencia, estaríamos hablando de un número aproximado de 50 máximos responsables. If we were to use a very precise concept of those most responsible for the most serious crimes, we would find that for the Colombian case, the guerrillas would have no more than 50 people that could be considered the most responsible for the most serious crimes. Pero hay otro concepto de máximos responsables que se ha desarrollado en la jurisprudencia de los tribunales penales internacionales, que no solamente tiene en cuenta el papel del sujeto en la estructura de la organización, sino el rol del combatiente en el caso particular. But there is a second notion on that of those most responsible for the most serious crimes as developed by international criminal case law that also puts an emphasis on the role that combatants play in particular in individual situations. Si partimos
de un concepto amplio que tenga en cuenta es el rol del sujeto particular en cada caso específico, podríamos hablar de que en Colombia, frente a la insurgencia, estaríamos frente a 500 máximos responsables. If we were to use this wider notion of those most responsible for the most serious crimes, then we would find that in the case of Colombia, there are over 500 people that could fit under this category. ¿Cuál de las dos categorías va a desarrollar el derecho constitucional colombiano? Which of the two categories will be developed by domestic constitutional law in Colombia? Será una definición que tiene que dar el Congreso de la República y producto de los grandes acuerdos políticos entre el gobierno, el Congreso, la sociedad civil y la insurgencia colombiana. It must be a statutory definition enacted by Congress that includes all of the social engagements and agreements, both by civil society, actors in conflict, and the different parties negotiating. Una vez determinado quién es máximo responsable, surge en el derecho penal internacional el problema de cuáles son las estructuras de imputación a los máximos responsables de acuerdo al derecho penal internacional. Once, and if we settle this question on which concept of those most responsible will we use, then we must turn into the question of which forms of liability we will employ in order to pursue these prosecutions. En estos casos es muy importante tener en cuenta las experiencias internacionales después de la Segunda Guerra Mundial y fundamentalmente la construcción dogmática que se hizo en Alemania a partir del caso Eichmann en Jerusalén. For this, we must look at state practice internationally after the Second World War, and particularly at the Eichmann trial after the Second World War. A partir del caso Eichmann en Jerusalén, se construyó una categoría muy importante para juzgar graves violaciones a los derechos humanos, como es el de la autoría mediata en virtud de aparatos organizados de poder. In the Eichmann trial, perhaps the most important form of liability as developed in the international criminal context is that which we call co-authorship in organized and powerful criminal groups. Eichmann era un criminal de guerra nazi que no jugó un papel fundamental en el diseño de las grandes políticas de exterminio de los judíos durante el nacionalsocialismo, sino que jugó un papel intermedio, era un eslabón entre la toma de decisiones del Führer y su alta cúpula y las determinaciones en los campos de exterminio de la solución final, y Eichmann era un eslabón entre esas cadenas. What's important about this case is that Adolf Eichmann didn't play a particularly significant role in the Nazi machinery, but he was rather a medium-ranked official that was only a replaceable link between the Führer's orders and those in the field. La defensa de Eichmann planteó en Jerusalén que él no tenía responsabilidad porque, de acuerdo a la estructura y al modelo de organización del nacionalsocialismo, una vez dada una orden, esa orden se cumplía, y si alguien se negaba a hacerlo, inmediatamente alguno de los miembros de la organización y de los eslabones cumpliría la orden dada por los jerarcas del nacionalsocialismo. Adolf Eichmann's defense was based on the idea that the Nazi machinery was such a well-oiled machinery that it was completely replaceable, and once one order was issued from the upper echelons of the Nazi party, then that order would be complied with regardless if it was perpetrated or not by Eichmann himself. Esto llegó a catalogarse como fenómenos de autoría mediata, en los cuales el instrumento que se utiliza para la comisión de una grave violación a los derechos humanos es un aparato organizado de poder. This form of vicarious criminal liability means that principal authors of serious crimes and organized machines can have their orders
can have their orders enacted by other members of the machinery, regardless of which position they feel inside that organization. Entonces, en estos casos, quien da las órdenes, quien diseña las políticas y tiene a su servicio un instrumento que es un aparato organizado de poder para cumplirlas, responde por todas las consecuencias que se deriven de esa ejecución, de esas órdenes y del cumplimiento de esas políticas sistemáticas de graves violaciones a los derechos humanos. As such, the criminal organization becomes a tool for those who are in command, and that tool allows this person to perpetrate their crimes regardless of who exactly is having these orders executed. And this is the way that criminal organizations, who usually perpetrate massive and serious human rights abuses, operate. Esta es una de las estructuras más importantes que va a utilizar el derecho penal colombiano en la investigación y juzgamiento de la insurgencia en Colombia. This will be perhaps the most important form of criminal liability that we will use to prosecute insurgency and guerrillas in Colombia in our transitional justice. Porque una vez centrada la investigación en los máximos responsables y una vez que se haya determinado cuáles fueron las políticas generales, sistemáticas, que diseñaron de violación a los graves violaciones a los derechos humanos, deben responder por todas las conductas individuales de los combatientes, alejados en el tiempo y en el espacio, en virtud de la teoría de la autoría mediata, en virtud de aparatos organizados de poder. This way, we will be able to, once we understand exactly how the criminal organization works, what its policies are, and what its internal mechanism is like, we will be able to prosecute not only for those major criminal policies of the organization, but rather for all the individual crimes, regardless of whether they were foreseen or whether they were predictable once the criminal organization was initiated. El otro elemento fundamental de estructura de imputación que vamos a traer del derecho penal internacional tiene origen en el caso Yamashita, en el cual después de la Segunda Guerra Mundial se desarrolló toda una teoría de la responsabilidad del superior por el hecho del inferior. The other form of liability which we will use in prosecutions in this transitional justice situation is that which began with the Yamashita trial and which is enshrined in Article 20 of the Rome Statute. That means superior responsibility. Por falta de tiempo tengo que terminar en este momento, pero ahí doy unos lineamientos generales de cómo podemos en Colombia diseñar un proceso que concilie el derecho a la justicia con el derecho a la paz. Muchas gracias. Thank you so much. I'm so sorry that we ran out of time, but we're very grateful to you for coming. Very grateful for your time. Very grateful to you for bringing him here, and thank you all for attending. So we learned today that Colombia is drawing from German constitutional law, from the Eichmann case, from the principles of the Inter-American Court of Human Rights, and principles of international criminal law from the Rome Statute, which is a quite complicated process for them, and a very admirable effort. So please join me again